En 2005, tras años con Batman en la oscuridad de Hollywood, Christopher Nolan, un director desconocido prácticamente, llegó a cambiar para siempre al Caballero de la Noche. Los finales de los 90 fueron catastróficos para los superhéroes. Sí, al inicio de esta década tuvieron un auge. Los X-Men con su serie animada, Batman con Tim Burton, Superman muriendo. Eventos que habían atraído a muchos a este subgénero. Sin embargo, con la falta de calidad, tanto en cómics como en adaptaciones, y con una crisis económica en Marvel Comics, los superhéroes se volvieron parias del medio. Para el Caballero de la Noche, Batman y Robin, con George Clooney, terminaron de enterrar su legado. Warner por un tiempo estuvo buscando un posible resurgimiento para el personaje, pero simplemente no encontraban algo que funcionara. Para 2003, el director Darren Aronofsky, quien con una carrera similar a Nolan con cintas de culto, estaba por adaptar una versión de Año 1, incluso con el legendario Frank Miller apoyando en el guión. El proyecto será una versión muy extraña del personaje, con Alfred siendo afroamericano y Bruce siendo un vagabundo sin casa. Los motivos de la cancelación de ese proyecto fueron poco específicos, pero la realidad es que parecía que Warner quería un director que más que tuviera un nombre, tuviera una trayectoria con cintas fuera del género. Nolan había hecho apenas 3 películas, las últimas 2 llamando la atención de los críticos. Memento e Insomnia demostraron el carácter oscuro que el director necesitaba para revitalizar la franquicia. Para el 2003, Christopher Nolan fue contratado como guionista y director junto a David S. Goyer como escritor. David S. Goyer venía de escribir las 3 películas de Blade, que de los 90 son algunas de las más respetables del subgénero de superhéroes. La inspiración para esta nueva película del Caballero de la Noche estaría en Long Halloween y Dark Victory, que narrarían los primeros años de Bruce como Batman, en los que se enfrentaría, además de a sus coloridos villanos, contra la mafia y crimen arraigado en Gotham. Para el papel de Bruce Wayne se escogió a Christian Bale, que al igual que Nolan, venía de una carrera de películas de bajo presupuesto o de culto, y estaba más enfocado en desarrollar sus interpretaciones que salir en grandes franquicias. Sin embargo, Bale actuó en Hollywood desde niño, recordado más por aparecer en Empire of the Sun, de Steven Spielberg. Sin embargo, la carrera del actor cambió para siempre con esta película. El actor recuerda haber quedado impactado con la novela gráfica de Arkham Asylum y le pidió a su agente que si hubiera una nueva película de Batman, él quería audicionar. A final de cuentas, los componentes se unieron para crear una aproximación más realista del personaje. Pero, ¿cómo hizo Christopher Nolan para contar el origen de Batman y volverlo un éxito? Hablemos de la película. Hoy en día, Batman es uno de los personajes más usados por DC Comics, y para el momento que Nolan tomó al personaje, ya había bastantes versiones de este. Pero decidió enfocarse, antes de crear las épicas historias de Dark Knight o Dark Knight Rises, en ir a desentrañar quién en realidad es Bruce Wayne y cómo la tragedia lo llevó a ser Batman. La cinta inicia con Bruce junto a su amiga Rachel Dawes. Los dos juegan cerca de la mansión Wayne, y Bruce cae en un accidente a un pozo, donde de la oscuridad unos murciélagos le crearían un trauma. Inmediatamente Bruce despierta, ya adulto. Algo particular en este inicio es que entendemos que este personaje vive a través del miedo y la tragedia. Un personaje que nunca puede escapar del pasado. Y Nolan coloca 2 elementos con los que el personaje se impulsaría a toda la saga. Una es el miedo, simbolizado en los murciélagos, a los cuales abrazaría para causar miedo a los criminales, y el otro es su inquebrantable vínculo con Rachel. Bruce despierta en una prisión, donde después del asesinato de sus padres, en su adultez, ha buscado un propósito viajando por el mundo y aprendiendo todo lo que puede de los criminales. En su cruzada es encontrado por Ra's al Ghul, un hombre que identifica inmediatamente el potencial de Bruce, no solo en su capacidad física y mental, sino en su propio apellido y linaje, que serán muy importantes para este personaje. Algo que diferencia a esta película es que las interpretaciones de Batman nunca habían ido al corazón del personaje. Batman, desde la cinta de Tim Burton de 1989, simplemente aparece ya con su traje, con la mayoría de sus emociones reprimidas y ya en su cruzada implacable contra el crimen. Sin embargo, Nolan se enfoca en contar qué lleva a Bruce a convertirse en ese héroe. Lo encontramos perdido sin un propósito claro. A los 5 minutos, sin embargo, Ra's al Ghul le propone su destino. No. The vigilante is just a man lost in the scramble for his own gratification. He can be destroyed or locked up. But if you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, if they can't stop you, then you become something else entirely. A legend,
Mr. Wayne. Nolan y Goyer deciden reexplorar el origen de Bruce. Sin embargo, no lo hacen como lo hizo Frank Miller, a través solo de Gotham. Los creadores recuperan los elementos fantásticos del personaje, en el aspecto de la fantasía, donde Bruce sale de Gotham para adentrarse en lugares místicos para aprender a ser algo más que un simple humano. Ra's al Ghul para Batman siempre ha sido un personaje importante en su mitología. Ra's al Ghul considera a Bruce un detective. Por eso es que siempre lo llama así, por lo menos en los cómics. Y hay un mutuo respeto, pero una seminal diferencia. Ra's al Ghul busca mejorar al mundo a través de la oposición, el control. Bruce, en cambio, desea encaminar a la sociedad a un momento donde su participación en esta deje de ser necesaria. Aunque al inicio de la película, Bruce está perdido. El dolor de haber perdido a sus padres y ver a su ciudad caer en la oscuridad lo han hecho salir a buscar un propósito. Bruce cree que lo que busca es convertirse en un arma mortal, un maestro en artes marciales que acabará con quien se le cruce enfrente. Pero Ra's al Ghul se encara con él, mostrándole un propósito más grande, el de explorarse a sí mismo. Y así, llegamos al tema de la película, el miedo. Bruce Wayne y todas sus emociones se han movido desde que cayó en esa cueva en la mansión a través del miedo. Miedo de perder el control, miedo de perder a sus padres, miedo de perder su ciudad. Ra's al Ghul le hace ver que el gran enemigo de Bruce es él mismo. A través de superar su miedo, no olvidarlo, sino usarlo a su favor, Bruce podrá encontrar a través de su misma debilidad su fortaleza más grande. De entrada podemos notar que la interpretación de Nolan es superior a todas las versiones anteriores de Batman, por el simple hecho de que la historia no trata sobre Batman luchando contra criminales. Es una búsqueda interior del personaje por definirse y, por tanto, definir el propósito del personaje para el espectador, logrando explicar el mito de Batman. La máxima de toda la trilogía de Nolan está ejemplificada en la frase que el padre de Bruce le confiere. ¿Por qué nos caemos, Bruce? Para que aprendamos a levantarnos a nosotros mismos. En toda la trilogía, Batman fallará una y otra vez y perderá el propósito, perderá el control de su miedo nuevamente. Nuevamente tendrá miedo a perder a sus seres queridos, a su ciudad. Por eso es que en Dark Knight Rises, cuando debe de escapar de la prisión, debe quitarse las ataduras nuevamente para elevarse, para ascender nuevamente, para abrazar su miedo. Por eso vemos nuevamente a los murciélagos aparecer. Bruce, toda la trilogía está luchando contra él mismo, no contra el villano, sino contra sus propios miedos, contra sus fracasos. El mismo miedo que tiene hacia los murciélagos hace que le pida a sus padres salir de la obra de teatro que termina causando su muerte. Pero ¿cuáles son las últimas palabras que le dice su padre antes de morir? No tengas miedo. Don't be afraid. Nolan parece ser el director indicado en el momento indicado para Batman. Sus máximas y principios como director encajan a la perfección en el mito de Batman. La historia juega con el tiempo, con una narrativa que cruza del pasado al presente. Además, existen las añoranzas al pasado a través de una mujer, quien se convierte en su gran amor, y una aventura con grandes parajes y elegancia dignos de una cinta de espías. Y para dejar aún más claro que el miedo es el tema principal en la película, ¿quién es uno de los antagonistas en la cinta? El espantapájaros. Ra's al Ghul, por otro lado, se convertirá en su maestro. Usará todo ese miedo dentro de Bruce para encaminarlo. Y creo que uno de los mejores elementos que se aprendieron de Long Halloween y Dark Victory es que Batman, a pesar de ser un solitario, todos sus personajes de apoyo, ya sean antagonistas o aliados, ayudan a darle forma a Batman. Por un lado, la pérdida de sus padres hace que busque una figura paterna, primero en Alfred y posteriormente en Ra's al Ghul. En Rachel encuentra una voz de la razón, uno de los motivos por los que deja de buscar venganza y busca justicia, y una de las razones principales por la que el personaje decide no matar. En ese sentido, el pasado de Bruce se impone a su presente. Al ser instruido por Ra's al Ghul para ser miembro de la Liga de las Sombras, para llevar a cabo su inclusión final, debe matar a un hombre, y se le revela que la corrupción de Gotham ha llegado a tal grado que deben destruir a esta ciudad. Bruce entonces traiciona a la Liga de las Sombras. Con esto, sella sus principios y el porqué de su transformación al héroe de Batman. Batman no mata, porque es un justiciero, no un verdugo. Su atuendo de murciélago abraza sus mayores miedos y con lo aprendido en la Liga de las Sombras, lo llevan a usar este símbolo para crear una idea que inspire a quienes buscan justicia y atormente a aquellos que la rompen. Nolan reinventa al personaje, pero no de la nada. Utiliza los elementos que ya existían en los cómics, pero los transporta a su propia interpretación a un mundo real.
Por eso su Gotham tiene edificios que verías en Chicago o Nueva York. La mansión y la baticueva no son elementos de una película expresionista, son algo más real. El batimóvil no es una caricatura, es un tanque de guerra. El traje de Batman es una armadura, no un pedazo de plástico. Su capa es un planeador. Nolan trae así al siglo XXI al personaje, y no con un mérito propio, sino basado en toda la mitología existente del personaje, pero seleccionando los elementos que pudieran hacer crecer al mito de Batman, que lo hicieran sentir real y cercano a los problemas sociales de la actualidad. Para el minuto 47 la película y sus ideas y propósitos están completos. Lo que sigue es simplemente una repetición de eso, y el divertimento que usualmente verías en una película de Batman. Bruce se enfrenta contra una corrupta ciudad que está dominada por la mafia. Con el giro de tener a Jonathan Crane, quien ha usado a criminales para llevarlos a Arkham y experimentar con una toxina que exacerba los temores de una persona, esto se conjunta con el regreso de Ra's al Ghul, que busca usar esta sustancia para acabar con Gotham. Digamos que los primeros 40 a 50 minutos son las verduras, lo nutritivo, la carne, y el resto es el postre. Quizá el único elemento que se añade en el segundo acto es la aparición de James Gordon, uno de los elementos más importantes para Bruce, ya que será su aliado inquebrantable, la esperanza de que no todo está perdido en Gotham. Probablemente la inspiración de esta película no sea directamente Year One, pero sin duda toma elementos de esta historia, como un Bruce que apenas aprende a usar sus habilidades como Batman. Incluso hasta incluye un personaje muy famoso de esa historia, Flash, un policía corrupto aliado con la mafia al que Gordon debe imponerse a pesar de poner en riesgo su vida. Y claro, la dualidad de Batman y Gordon por oponerse a la mafia en Gotham, quien tiene sus días contados. Y hasta tenemos un guiño a ese momento en el cómic donde la policía llega persiguiendo a Bruce y este escapa con la ayuda de murciélagos. Batman finalmente descubre que Ra's al Ghul ha regresado y que está muy cerca de cumplir su plan. Am I pronouncing this right? Mr. Ra's al Ghul? You're not Ra's al Ghul. I watched him die. But is Ra's al Ghul immortal? La prueba final pone al aprendiz contra el maestro. Bruce ve su casa arder y siente que ha fallado como protector de Gotham. Entonces el tema de la cinta resurge a través de Alfred. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. Por eso digo que la película ha acabado su tesis en el minuto 47, porque lo que vemos a continuación simplemente es la reafirmación de la premisa. La ciudad comienza a perder el control, pero Bruce llega nuevamente a enfrentarse a Ra's al Ghul. Quizá con un final similar a Man of Steel, Bruce, al ver la amenaza de este villano, lo deja caer a su muerte. Pero hay una diferencia bastante grande. Pero antes de eso, hay que hablar de la filosofía de moralidad un poco más estricta en la que se adapta a este personaje. Y para eso quiero hablar de un personaje creado por el co-creador de Spider-Man, Steve Ditko, del que ya hemos hablado en este canal. Cansado de los héroes con una moral dudosa, decidió crear a Mr. A y a The Question, dos personajes un tanto similares a Batman, quienes están decididos a ver al mundo en blanco y negro. Mr. A, en particular, debe su nombre a que está basado en la filosofía del objetivismo. A es A. Esto refiere a parte de esta ideología creada por Ayn Rand, que establece que no hay medias tintas. El matar no puede ser bueno. Matar, es amoral. Sin embargo, el personaje de Mr. A muchas veces detenía a sus villanos, pero aunque estos estaban al borde de la muerte y él estaba en la posibilidad de salvarlos, simplemente se limitaba a ver. ¿Por qué? Porque lo moral era detenerlos, detener el mal. Pero dentro de esa misma proposición, el detener su muerte no es amoral para un personaje que ha detenido ya el mal. La muerte del malhechor está fuera de su control y de su deber moral. La muerte del villano es un acto natural de su propia creación. En ese sentido, es el villano quien crea su destrucción. El héroe no interviene, ya que según el objetivismo, no es causante de esta desgracia. No significa que esta visión sobre la moralidad sea única o correcta. Significa solamente que a través de esta, personajes como Mr. A, The Question y Batman miran a la justicia. Quizá entonces no sea tan extraño que este mismo concepto acuñado por Nolan volvería a ser visto en Man of Steel, película cuyo guión es escrito por Nolan. ¿Qué es lo que el padre de Clark le dice cuando éste le inquiere sobre dejar morir a otros? What was I supposed to do? Just let him die?
Maybe. Zack Snyder añadiría esta misma visión del objetivismo a su concepción de Superman. Claro, junto con la ayuda de Nolan. El problema claro es que Superman no es Batman. No están construidos por los mismos parámetros y hace que el personaje de Superman pierda un poco de su esencia, que termine traicionando todos aquellos preceptos con los que nació originalmente. En ese caso, el objetivismo funciona con Batman, pero no con Superman. En Batman Inicia, los parámetros del mundo y del personaje han sido creados. El molde sería repetido, quizá erróneamente en otros personajes. Aunque probablemente es por la asertividad y claridad con la que Nolan cimentan su universo que lo hacen fácil y atractivo de copiar, aunque no siempre se haga bien. Probablemente Batman Begins sea la cinta más lenta de la trilogía, pero es necesaria para poder avanzar a una segunda parte donde el personaje principal ya ha sido explicado y explorado. Entonces puede enfrentar un reto mayor, y la historia puede ir ya prácticamente construyéndose sola. Batman Begins tiene un hombre detrás preocupado no solo por adaptar con respeto a su personaje, sino que además busca adaptarlo a su propia manera de ver la vida y el cine. No solo Nolan con su gran capacidad de narrar historias fue el único responsable. Las actuaciones de Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman y Liam Neeson le dieron a la cinta carisma, pero sobre todo seriedad en el tono y realismo. Aunado a esto está el grandilocuente score compuesto por Hans Zimmer, que se contrapone al sonido clásico de Danny Elfman, que fue el sonido de los superhéroes por tantos años. Ahora el entorno se ve nuevo, la música es nueva, el espíritu está renovado. Quizá actualmente esté muy normalizado que a los superhéroes se les trate con seriedad, pero el gran salto que hizo Nolan de esto a esto es muy grande. Películas como Winter Soldier, Civil War o incluso Endgame no existirían sin la saga de Dark Knight, porque demostró que el conflicto de los superhéroes no es externo, es interno. No se trata simplemente de enfrentar al villano de la semana, se trata de los conflictos entre los personajes, los ideales que representan y cómo estos son puestos a prueba. Nolan trató al cine de superhéroes como cine, y sentando las bases de su universo, logró probablemente la mejor película de superhéroes de la historia, Dark Knight. Acompáñame la siguiente ocasión a analizar la escena que dio sentido y propósito a Dark Knight, y continúa hasta que cerremos estas retro reseñas con Dark Knight Rises. Les agradezco por ver este video. Les habló Mr. X, nos vemos en la próxima.